En el vasto universo del anime, donde existen mundos llenos de fantasía, amor, aventura y sueños, también existe un rincón oscuro, un rincón donde la sangre fluye con naturalidad, donde la muerte no es censurada y donde los límites de la moral se desdibujan ante la mirada del espectador. Ese rincón tiene un nombre, el género gore. Más que un despliegue de violencia gráfica, el anime gore es una exploración profunda del horror humano, una ventana hacia lo que tememos, lo que negamos y lo que en el fondo somos capaces de hacer. Acompáñame en este viaje a través de los títulos más brutales, los mensajes ocultos y las razones por las que el gore sigue siendo un género tan impactante, controvertido y por sobre todo fascinante dentro del mundo del anime. La palabra gore proviene del inglés y hace referencia a la sangre derramada, a las vísceras o a la carnicería que se puede llegar a producir. En el anime, el gore se caracteriza por mostrar violencia extrema, muertes gráficas y escenas por lo más perturbadoras. Pero reducirlo solo a eso sería quedarse en la superficie. El verdadero poder del gore no está en la sangre, sino en la emoción que provoca. Shock, miedo, repulsión, tristeza o incluso empatía. El gore nos obliga a sentir, a confrontar lo que muchas veces queremos mirar. Muchos otros géneros buscan entender. El gore, a diferencia de ellos, nos desafía, nos pone un espejo enfrente de nosotros y nos dice, esto también es parte de tu humanidad. Para entender el gore moderno, debemos viajar atrás en el tiempo, hacia los años 70 y 80. Japón vivía un auge creativo en el manga y en el anime, y artistas como Go Nagai, creador de Devilman y Violence Jack, rompieron las normas del momento. Sus historias eran brutales, llenas de destrucción, relaciones sexuales y desmembramientos, pero detrás de todo eso había un mensaje, la corrupción moral y el caos inherente a la humanidad. Con la llegada del formato OVA, Original Video Animation, en los años 80, los creadores ya no dependían de la censura televisiva, podían mostrar lo que quisieran, y vaya que lo hicieron. Fue entonces cuando nacieron obras de culto como Genocyber, una fusión de ciencia ficción y horror biológico, Urotsuki Doji, pionera del subgénero eroguro que mezclaba erotismo grotesco, Angel Cop o Violence Jack, donde la violencia era tan excesiva que rozaba la pesadilla. Así terminó naciendo un nuevo lenguaje visual, el lenguaje de la carne, la sangre y el sufrimiento. Detrás de cada cuerpo, de cada gota de sangre, el gore en el anime siempre ha querido decir algo más. La violencia se convierte en una metáfora del dolor humano, en una forma simbólica de mostrar lo que ocurre dentro de nuestra mente o dentro de la sociedad. En Enfeld Light, por ejemplo, las escenas sangrientas no solo son un espectáculo visual. Cada decapitación, cada herida representa el rechazo, la soledad y el trauma de sus protagonistas. Lucy, una joven marginada por ser diferente, no solo mata, sino que expresa con violencia lo que el mundo le ha hecho sentir. El gore nos recuerda que la verdadera monstruosidad no siempre proviene de los demonios o los asesinos, sino del miedo, del odio y del deseo humano. En este sentido, el anime gore no busca glorificar la violencia, sino usar el horror para develar verdades emocionales y sociales. Con el paso de los años, el gore evolucionó. Durante las décadas de 1990 y los 2000, se convirtió en un medio para explorar lo psicológico, lo filosófico y lo moral. Títulos como Berserk mostraron una violencia épica, sí, pero también una historia de ambición, pérdida y locura. La sangre que cubre a Guts no es solo de sus enemigos, es el símbolo de su destino trágico, de su humanidad en guerra con el mundo. Luego llegó Hellsing, donde el gore se fundió con la elegancia. Vampiros, balas, explosiones y litros de sangre se convirtieron en una coreografía oscura sobre el poder, la fe y la destrucción. Y en Higurashi no Naku Koronin, el horror se volvió psicológico. Los asesinatos eran impactantes, sí, pero lo verdaderamente terrorífico era la paranoia, la locura, la repetición infinita del sufrimiento humano. Durante esta etapa, el gore dejó de ser solo una provocación visual y se transformó en un lenguaje de las emociones. Hoy, el anime gore sigue vivo, pero ha cambiado. El impacto de series como Tokyo Ghoul, Attack on Titan, Devilman Crybaby o Chainsaw Man
demuestran que el público actual busca algo más que sangre, busca sentido. En Tokyo Ghoul, por ejemplo, la violencia es existencial. Kaneki no solo sufre torturas físicas, sino también la lenta destrucción de su identidad. La carne y la sangre se vuelven símbolos de un cuerpo que ya no le pertenece, de una humanidad que se deshace. En Attack on Titan, el gore se utiliza para mostrar la brutalidad de la guerra. Cada muerte, cada sacrificio, cada titán devorando humanos es una metáfora de cómo la humanidad se consume a sí misma por miedo y poder. Y Devilman Crybaby, dirigida por Masaki Yuasa, llevó el género a un nuevo nivel. El gore se convierte en un poema apocalíptico, en una danza trágica entre el bien y el mal, entre lo humano y lo divino. Hoy, el gore ya no solo se trata de horror, sino de catarsis, de confrontar lo que significa ser humano en un mundo que muchas veces se comporta como una pesadilla. Dentro del gore existen múltiples ramificaciones. El eroguro, donde el erotismo y la deformidad se mezclan para explorar los límites del deseo y la repulsión. El gore psicológico, que se centra más en la mente y el trauma que en la sangre visible. El horror sobrenatural, donde demonios, monstruos y seres imposibles representan nuestros miedos internos. Y el gore de acción, en el que los combates violentos y el espectáculo visual son parte del atractivo principal. Cada uno de estos subgéneros utiliza la violencia de manera distinta, pero todos tienen algo en común. Nos enfrentan con la fragilidad de la vida y la inevitable presencia de la muerte. El gore siempre ha sido un territorio polémico, censurado en televisión, criticado por su contenido extremo y al mismo tiempo venerado por su honestidad y su brutalidad. Algunos lo acusan de ser simple morbo, otros lo definen como un arte puro, un espejo incómodo de nuestra realidad, porque en el fondo el gore no nos muestra nada que no exista ya en el mundo real, luchas, injusticias, crueldad o indiferencia. Solo que el anime lo lleva al extremo, lo transforma en narrativa, lo convierte en símbolo. Más allá de la sangre y los cuerpos destrozados, el género gore sigue recordándonos algo esencial, que la violencia más aterradora no siempre proviene del exterior, sino del corazón humano. El gore es el reverso oscuro del arte japonés, un género que ha sobrevivido a la censura, al escándalo y a la incomprensión, para revelarnos que, incluso en el horror más crudo, puede haber belleza, verdad y humanidad. Desde Violent Jack hasta Chainsaw Man, el anime gore ha evolucionado, mutado y resistido, adaptándose a cada época, a cada público y a cada miedo colectivo. Porque el miedo cambia, pero la sangre sigue siendo roja, y mientras haya historias de terror que necesitan hablar del dolor, la locura y la muerte, el gore seguirá existiendo, recordándonos que el horror también puede ser arte, porque en el fondo, todos somos un poco como los personajes del gore, heridos, asustados y tratando de entender qué nos hace verdaderamente humanos.